Welcome to Francis Collins School. Muy buenos días mis queridos alumnos, el día de hoy vamos a trabajar el área de personal social con nuestro tema la cultura Paracas, ¿correcto? Pero antes de empezar con nuestro tema, vamos a recordar nuestro valor del mes, que es gratitud. Nuestra frase, el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe olvidar. Nuestra confesión del mes, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Muy bien. Vamos a mirar la cultura Paracas. Les he traído un pequeño video alusivo al tema que vamos a tratar. Ya quiero que prestes mucha atención para luego yo explicarte, ¿correcto? Muy bien, vamos a empezar entonces. La cultura Paracas fue una importante civilización precolombina del antiguo Perú, del periodo Primer Horizonte, que se ubicó en la península de Paracas, provincia de Pisco, región Ica. Se desarrolló entre 700 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. Esta cultura es contemporánea a la cultura Chavín que se desarrolló en el norte del Perú. La mayoría de información sobre los Paracas proviene de las excavaciones arqueológicas emprendidas en Paracas Necrópolis, por el arqueólogo peruano Julio Cetello y su discípulo Toribio Mejía Xespe. En los años de 1920, la cultura Paracas se divide en dos periodos. Paracas Cavernas es el periodo más antiguo y está vinculado a la influencia chavín, especialmente en la cerámica. Según los hallazgos de fardos funerarios encontrados en Cerro Colorado, el arqueólogo Julio Cetello afirma que las tumbas Paracas de este periodo fueron cavadas subterráneamente, sobre las rocas, con una forma de copa de champán invertida o botella de cuello alto, en una profundidad de más de 6 metros, en donde colocaban a sus momias. Paracas Necrópolis. Las necrópolis consistía en una multitud de grandes cámaras subterráneas de entierro, con una capacidad muy amplia. Recibió su nombre por el hecho de que es un gran cementerio, una ciudad de muertos. Los muertos eran enterrados con sus mejores prendas de vestir, adornados, objetos ceremoniales y símbolos. El sitio contiene diferentes compartimentos y es considerada una cámara funeraria. Se hallaron un total de 429 cadáveres, envueltos en telajes maravillosamente bordados. Las momias estaban envueltas en telas finas y ásperas. Estas incluyen muchas capas de lana de alpaca traído desde el altiplano. Las momias adultas se encuentran en posición fetal, con alimentos, como el maíz, yuca, maní, etc. Este periodo se caracteriza por la forma rectangular de sus cementerios necrópolis. En las tumbas se distingue la clase social, dependiendo de los adornos de cada momia. La economía Paracas en este periodo dependió, básicamente, de la agricultura intensiva y la pesca. Dada su cercanía al mar, fueron hábiles pescadores. Los avances agrícolas se desarrollaron incluyendo la construcción de acueductos en los desiertos, que les dio la capacidad de producir fuentes artificiales de agua, y el uso del guano como fertilizante. La cerámica. Los Paracas fabricaron muchos objetos de cerámica. Durante Paracas Cavernas, los ceramios eran polícromos, pues combinaban el verde, ocre, azul, blanco y amarillo. En esa época los alfareros coloreaban los ceramios después de meterlo al horno. No sabían cómo hacer para que el calor no cambie los colores. Los alfareros de Necrópolis descubrieron la manera de cocer ceramios ya pintados, pero la cerámica se volvió monocroma, y pasó a usarse únicamente un blanco verdoso. Textilería. Su arte textil es considerado como la mejor de todas las culturas precolombinas. Usaron lana de vicuña y de algodón. Fue armónica y con muchos colores. Usaron dibujos de animales, antropomórficos y geométricos en sus diseños. Una de las razones principales por las que la cultura Paracas es conocida a nivel mundial es la calidad de sus textiles, especialmente las que pertenecen al periodo Paracas Necrópolis, que data de los años 500 a.C. y que constituye una excepcional bella obra de arte bella. De esta cultura
Es importante destacar que estos textiles son constantemente asociadas con los círculos de poder de los paracas. Los gobernantes importantes tenían propiedad de un número elevado de textilería fina durante su vida, y fueron enterrados con ellos. Así que se puede considerar como un símbolo de riqueza, el ostentamiento de estos textiles. En algunos ritos religiosos, los artículos textiles eran ofrecidos como ofrendas. La medicina paracas. Los paracas practicaron las trepanaciones craneanas de forma médica, para tratar a los heridos en la zona craneal, por otras razones religiosas. La formación de tejido cicatrizado indica que muchos de los pacientes sobrevivieron a las operaciones. Esto demuestra el conocimiento adelantado de la medicina en el antiguo Perú. En las tumbas se han hallado un número significativo de cráneos con trepanaciones y cubiertas con placas de oro en la zona del agujero. El cirujano era llamado circa, y utilizó como instrumento cuchillos y bisturís de obsidiana. La operación se llevó a cabo bajo anestesia. Probablemente utilizaron la coca, el alcohol o incluso la hipnosis. Y continuaban con la sustitución del hueso por una placa de oro, cerrando la herida abierta y la aplicación de vendajes. Alargamiento de cráneo paracas. Los hombres de la cultura paracas tenían una práctica muy usual y era el alargamiento del cráneo. Se deformaban el cráneo colocándose tablillas en la frente y detrás de la cabeza, sujetando ambos lados con soguillas fuertemente apretadas. Este alargamiento lo hacían los hombres de Paracas para diferenciarse de los otros pueblos o de clase social. Muy bien. De acuerdo al video, yo te voy a explicar cómo fue la cultura Paracas, ¿correcto? Muy bien. La cultura Paracas. Te dice que la cultura Paracas se desarrolló ¿en qué departamento? Este es nuestro mapa del Perú. Ya, este es nuestro mapa del Perú. ¿En qué departamento? En el departamento de Ica. Aquí está Ica. A ver, mira bien. Ahí está Ica. Ahí se desarrolló la cultura Paracas. Ya, en el departamento de Ica. ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió Julio C. Tello. ¿Ya? Entonces la cultura Paracas se desarrolló en el departamento de Ica y su descubridor fue Julio C. Tello. ¿Qué más sabemos de Paracas? Julio C. Tello dividió la historia de los Paracas en dos periodos, ¿ya? Acuérdate, dos periodos. Uno era Paracas Caverna, miren en el video, Paracas Caverna, que tenían sus tumbas, las formas de una copa invertida, ¿no? Bajo la tierra, como tú estás mirando en la imagen. ¿Ya? Así eran sus tumbas. Esta fue la más antigua, ¿ya? Paracas Cavernas, así fue. Después te dice que el otro fue Paracas Necrópolis. ¿Cómo fueron sus tumbas de Paracas Necrópolis? En esta época se va a caracterizar por la forma rectangular de sus tumbas, ya eran de forma rectangular. Para enterrar a sus muertos, ellos empleaban muchos colores de sus mantos, que eran muy finos. Junto a ello, te he dicho que también ponían ofrendas, como el maíz, la yuca, el maní, etcétera, ¿ya? Junto a estos fardos funerarios ponían esos tipos de alimentos para ofrendarlos. Los Paracas fueron muy respetuosos con sus muertos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, Paracas, la cultura Paracas se dividió en dos periodos. ¿Cuáles eran? Repite. Paracas Caverna y Paracas Necrópolis. ¿Ya? Paracas Caverna tenía su tumba en forma de una copa volteada. Y Paracas Necrópolis de forma rectangular. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. En la textilería. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos realizaron los mantos Paracas. Estos mantos, recuerda que eran muy finos, hechas de algodón. Vamos a conocer los mantos Paracas. Ahí están, como tú lo ves, fueron hechas de muchos colores.
también empleaban esos rasgos de seres y animales. Estos mantos eran empleados para envolver a sus muertos. Recuerda que ellos fueron muy respetuosos con sus muertos, ¿correcto? Ellos utilizaban estos mantos para envolver a sus muertos, como estás mirando en la imagen. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar ahora a la medicina. Ellos practicaron la medicina. ¿Cómo así, Miss? Los paracas tenían costumbres muy raras. ¿Por qué te digo que tenían costumbres muy raras? Ellos deformaban los cráneos, ya hacían cirugías en los cráneos. Te voy a explicar un poco más. A ver, vamos a mirar alguna imagen. Ellos realizaban las trepanaciones craneanas, como estás viendo en la imagen. Esto era una trepanación craneana. ¿Ya? Vamos a remarcar. Este de aquí era una trepanación craneana. Ellos hacían como que un agujero en el cráneo, ¿ya? Con el fin de ¿qué? De curar esta parte por algún golpe o fractura que hayan tenido, ¿ya? Pero ellos, para hacer estas trepanaciones craneanas, utilizaron diferentes productos para que no les duela. Ellos consumieron la coca y la chicha para poder hacer este tipo de operaciones, ¿correcto? Entonces, justo esta parte era perforada, la parte del cráneo. Esto se llamaba, ¿qué te he dicho? Trepanaciones craneanas, ¿ya? Trepanaciones craneanas. ¿Pero qué hacían para cubrir esa parte? Ellos utilizaban una placa de metal, ¿ya? Una placa de metal, pero no era cualquier metal, era una placa de oro y cubrían esta parte, lo estoy pintando, mira. Cubrían esta parte con esa placa de oro, luego lo vendaban, ¿ya? Lo vendaban. Para esto, ellos utilizaban los cuchillos de obsidiana. No era el cuchillo de tu casa que cortan la carne o el pancito, no, eran cuchillos especiales que se llamaban cuchillos de obsidiana, como estás mirando en la imagen. ¿Ya? Se llamaban cuchillos de obsidiana, que eran hechos a base de piedra. Ya está, lo tapamos. ¿Te has dado cuenta? Eso eran, ¿qué te he dicho? Las trepanaciones craneanas, ¿ya? Muy bien, te he dicho que ellos utilizaron, ¿qué? La chicha y la coca para hacer este tipo de operaciones. Asimismo, ellos también hacían las deformaciones craneanas, ¿ya? A ver, repite. Deformaciones craneanas, ¿ya? Como ves en la imagen, estas deformaciones craneanas lo hacían desde recién nacidos, ya que su cabecita era muy frágil aún, le colocaban dos tablillas, una adelante y una atrás, y le envolvían con una soquilla para que su cráneo se deforme. ¿Ya? ¿Con qué intención hacían estos? Los paracas, con el fin de diferenciarse de las demás personas que habitaban ahí, de diferenciarse de los demás pueblos, ¿ya? Con ese fin lo hacían. Como estás mirando aquí, tienen ya el cráneo alargado. Se colocaban dos tablillas, una adelante y otra atrás, y lo envolvían con una soguilla. Esto lo hacían desde recién nacidos, ¿ya? Eran deformados desde recién nacidos, desde muy bebitos. Muy bien, eso sería todo acerca de la cultura paracas, ¿ya? En la siguiente clase vamos a hablar sobre otra cultura que es muy importante que tú conozcas, porque esto sucedió en el Perú. Muy bien, eso sería todo. Cuídate, nos vemos en la siguiente clase.